Pero hoy vamos a hablar acerca de entendiendo los fundamentos. Si usted tiene cuadernos, si usted toma apuntes ahí con su lápiz, aún en su celular, tome unas notas. Le sugiero, porque esto va a ser algo que le va a ayudar toda la vida. Last week, if you were not able to listen to the sermon, you can go to our website at CCB Erlanger, and you can listen to all of our sermons, all of our teachings, and even this one will be there. But today we're going to be looking at the foundation or the basics of prayer. Okay, understanding the basics. ¿Usted sabía que antes de poder orar efectivamente tenemos que saber quién puede orar? ¿Sí? Y nuestra posición en Cristo y nuestra autoridad. Son tres cosas que vamos a ver hoy. ¿Quién puede orar? Nuestra posición en Cristo y nuestra autoridad como hijos de Dios. And so tonight we're going to look at three things. And the first one is being who can pray. The second one is our position in Christ. And our third thing that we're going to see is our authority as believers. So our first point is who can pray. And before we go into this study, I would like for us to pray and ask the guidance of the Holy Spirit that He would just awaken us, that He would teach us to pray as He wants us to pray. Y antes de comenzar, me gustaría que oráramos para que el Espíritu Santo nos despierte en nuestro espíritu para que nos enseñe cómo es que Él quiere que oremos. Amén. Espíritu Santo, en esta noche queremos entregarte a ti nuestros pensamientos. Cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación, hoy la traemos ante ti. No queremos que haya ningún estorbo, Señor, a recibir tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, a seguir creciendo en nuestra oración. Señor, no queremos quedarnos estancados en nuestra manera de orar. Como un bebé no quiere quedarse estancado, Señor, a la edad de 1 año. Queremos crecer en nuestro idioma de oración. And Lord, I pray that you would increase in us that level of prayer, that like a baby, it's not good for him to stay in that same level of language. We also do not want to stay in the same level of prayer, Lord. Increase in us that knowledge and help us, Holy Spirit, teach us to pray. In Jesus' name, amen. ¿Quién puede orar, iglesia? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y al lado de él estaba un ladrón? ¿Recuerdan que uno de esos ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le responde, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que pone su confianza en Jesús como el Hijo de Dios y cree en Él como su Salvador, esa persona puede orar. La oración es el privilegio más hermoso para los hijos de Dios. Nosotros tenemos el derecho de parte de Dios para poder acercarnos a Dios en oración. Y vamos a ver unos ejemplos de todo esto en la Escritura de quién puede orar. Y no es la raza, no es qué color, qué tamaño seas, no es tu éxito financiero, eso no hace la diferencia. Al quien Dios escucha es aquellos que invocan su nombre, es aquellos que se deleitan en Él, aquellos que se humillan en Él, aquellos que encomiendan a Dios sus caminos. Okay? Tomen nota, lo que vamos a ver en la Escritura. And so, you remember the person on the cross that said, remember me, Lord, when you come in your kingdom, this thief on the cross. And Jesus said, I tell you truly, I tell you, you will be with me today in paradise. And so whoever calls in the name of the Lord Jesus for salvation, that person can pray. Prayer is the most privileged, the most beautiful things we as children can do. We have a right to come unto God in prayer. And so it's not your race, it's not your financial success that makes a difference. It's that God listens to those who invoke His name, those who humble themselves before Him, those who delight themselves in Him. Número uno, Dios, ¿quién puede orar? El pueblo de Dios. Obviamente el cristiano puede orar. So the first person that we see in the Bible that can pray is the people of God. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Hablando del pueblo del Señor, invocare mi nombre y buscare mi rostro, entonces, ¿verdad? Y sigue ese verso, pero el enfoque es el pueblo de Dios.
2 Chronicles 7:14 says, if my people call on my name. And so God's people are able to pray. Número 2, aquellos que se deleitan en el Señor. Number 2, those that delight themselves in the Lord. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. No es que el Señor te va a conceder todas las peticiones que quieras, sino te deleitas en Él. Pero una persona que se deleita, que ama estar con el Señor, esa persona es al quien Dios escucha. So Psalm 37:4 says, delight yourself in the Lord and He will give you the petitions or the requests of your heart. So it's not just that God is going to give you everything that you want in your heart, but delight yourself in Him. And this is the person that God listens to, a person that delights himself in God. Número 3, aquellos que confían en Él. El Salmo 10:17, y usted puede estar ahí leyendo su Biblia. Si usted tiene su celular, búsquelo en su celular. Si usted tiene Biblia, tenemos ahí atrás en español. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste. Entonces, aquí vemos en el Salmo 10:17 que Dios escucha la oración de los humildes, aquellos que se humillan delante del Señor. And so, number 4, He hears the prayers of the humble. Psalm 10:17 says, the desires of the humble you listen to. It's not the proud, it's not those that think they are better than others. No es a los orgullosos, no es aquellos que piensan que son mejores que otros, no. Dios escucha a los humildes. Número 5. Dios escucha a los pobres y menesterosos. God listens to the poor and the poor. Psalm 69:33. Salmo 69:33. Salmo 69:33 dice, porque Jehová oye a los menesterosos. Y ese lo voy a leer en inglés porque no me sale esta palabra menesterosos. In Psalm 69:33, it says, to him, Psalm 69:33, wrong verse, 69:33 says, for the Lord hears the poor and does not despise his prisoners. So again, the poor. Amen. Y no solamente, iglesia, son los pobres económicamente, sino en Mateo, si no me equivoco, en uno de los sermones de Jesús, en el sermón de Jesús en el monte, Mateo 5, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Entonces es también ser pobres en espíritu, ser humildes, otra vez. And it's not just people that are poor financially, but it's also being poor in spirit that God listens to. Número 6, Dios escucha a los que sufren. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que ore, ¿verdad? God listens to those that are suffering. In James 5:13, James says, is any amongst you afflicted? Let him pray. Número 7, Dios escucha también a los oprimidos, a alguien que está siendo oprimido por alguna persona. En Isaías 19:20, y dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y príncipe que los libre. In Psalm 19:20, the Lord is telling the people that God will send a Savior to be able to make them free because of their oppressors. So God listens when you are oppressed. Así que Dios nos escucha cuando la gente nos oprime también. Número 8, Dios escucha a las viudas, a los huérfanos. Number 8, God listens to the widows, to the orphans. Es muy importante en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22:22. Dice explícitamente, dice al pueblo de Dios, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí,
ciertamente oiré yo su clamor. In Exodus 22:22, regarding the widows and the orphans, he says, you shall not afflict a widow nor an orphan, because if you afflict them, their cry I will listen to. Número 9, en Santiago 1:9 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿A quién escucha a Dios? Aquel que pide sabiduría. Al que necesita sabiduría. Who does God listen to? Those that need wisdom. In James 1:5, it reminds us, if anyone is in need of wisdom, ask God, who gives abundantly and without measure to those that ask for it. Número 10, los que buscan la verdad pueden orar. En Hechos 10:30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿A quiénes escucha Dios? Aquellos que abrazan, aquellos que buscan la verdad de su palabra. Cada vez que usted y yo abrimos la palabra del Señor y queremos escuchar de Él, el Señor nos escucha. God listens to those that seek truth. In Acts 10:30, tells us about Cornelius, that he was praying and he was fasting, and he saw in a vision someone standing in front of him and saying, Cornelius, your prayer has been heard. And so every time that we open the Bible, every time that we want to hear the truth of God, God listens to us. Y por último, Dios también, o quienes más pueden orar, los justos. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Y quién es un justo, diría usted? Una persona justa es alguien que ha sido justificada por la sangre de Jesucristo. And that's in Proverbs 15:29, that the Lord listens to the righteous. It says, Proverbs 15:29 says, the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Entonces, ¿quiénes pueden orar? Todas estas personas. Los que sufren, los oprimidos, las viudas, los huérfanos, aquellos que buscan la verdad. Dios escucha. And so who can pray then? All of these people that we went through, the people of God, those that suffer, the widows, the just, the righteous. Y ahora quiero que veamos cuál es nuestra posición en Cristo, porque para poder entender cómo podemos orar, necesitamos entender nuestra posición en Cristo. Y quiero que entienda a qué es esto que me refiero, nuestra posición en Cristo, porque demasiados años, o sea, usted le pregunta a cualquier persona y la gente dice, ¿verdad? A veces venimos ante el Señor y decimos, Señor, yo soy un pobre pecador, perdido, ¿verdad? Y a veces tenemos un sentimiento de indignación, de condenación. Nosotros mismos pensamos que somos tan miserables, y ¿saben qué es el problema con eso? Que a veces no creemos que Dios se puede preocupar por alguien como nosotros. Que Dios no puede escuchar a alguien como nosotros. Que Dios no puede obrar a través de alguien como nosotros. Pero si usted sabiera lo que la Biblia dice, que Dios no nos ve de esa manera. Porque cuando Dios lo ve a usted, lo que Él está viendo es a Jesucristo. Él no la ve a usted en sus errores, en sus pasados. Él la ve y lo ve a usted conforme a Jesucristo. And you know, our position in Christ is so important to understand, because many years, I've heard people saying, oh, we are so poor, we are sinners and lost.
And we have these feelings of indignation and condemnation upon ourselves. And we think we're the most miserable people there could be. And you know what the problem with that is that we don't believe that God could care for someone like us. That God can't listen to someone like us. That God can't work through someone like us. But if you only knew what the Bible says about you and I, that God does not see us this way. When He looks at you, what He sees is Jesus. He doesn't see your past or your errors, your sins. He sees Jesus. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él se hizo nuestro sacrificio. Para que nosotros no tuviéramos que ir a sacrificar un cordero allá afuera. Él se hizo nuestro sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, él tenía que entrar y ofrecer ofrenda por todo el pueblo. Pero ahora Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote, se vuelve nuestro camino, la verdad y la vida. Y ese velo fue rasgado, iglesia. Ese velo se cortó y ahora nosotros tenemos entrada ante el trono del Padre. ¿Alguien alaba su nombre esta noche? Aleluya. And so what did Jesus do? He became our sacrifice so that you and I wouldn't have to be sacrificing little lambs out there. He became our most high priest. That once a year the high priest would go into the tabernacle to present these offerings for the sins of the people. But Jesus came to became that high priest for us. He became the way, the truth, and the life for us. And that veil was torn so that we could just come boldly to the throne of God. Él llevó nuestra vergüenza, nuestra maldición. Él pagó nuestro pecado, iglesia. Ahora usted y yo somos nueva criatura. Ahora usted y yo podemos entrar valientemente en la presencia de Dios porque somos sus hijos e hijas. He took our shame, He took our curse, He took our sin upon Him. We are new creation, and now we can come boldly before the presence of God as His children. We were bought. Fuimos comprados, sí, fuimos pobres, miserables, perdidos, pero Dios a través de Cristo nos compró de la esclavitud del pecado y ahora somos una generación escogida. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. And church, we were sinful, lost, miserable people without Christ. But now He has bought us. He has taken us out of that slavery. And He has bought us with the blood of Jesus. And guess what? We are now a royal lineage. We are servants of the Lord. We are a holy nation, a people that belong to God. Primera de Pedro 2:9. Ahí va a encontrar lo que somos. ¿Quiénes somos? Como iglesia, es lo que nos dice, un linaje escogido. Ustedes son sacerdotes de un rey. ¿Ustedes saben qué es el sacerdote de un rey? Un sacerdote hace intercesión. Un sacerdote pide. Un sacerdote sabe orar. Y saben que una nación santa, el Señor quiere que seamos santos. Y por último, un pueblo que le pertenece a Dios. Ustedes saben que es pertenecerle a Dios, es poder entrar libremente ante su presencia. In church, 1 Peter 2:9 just tells us this: we are servants of a king, a priest of a king. What does a priest do? He intercedes, he asks, he looks in ways to help. And the next thing it says, we are a holy nation. God wants us to be holy. And fourth, we are a people that belong to God, and that means we can come before Him anytime. Usted sabía que en los antiguos tiempos, si usted quería entrar a ver al rey, usted tenía que pedir permiso. Incluso a veces tenía que escribir una carta para poder estar en presencia de aquel rey. Y si nadie le pidió que estuviera ahí, ¿qué creen? Cuello. Pero nosotros como hijos de Dios, hija de Dios, nosotros ya no tenemos que estar pidiendo, no tenemos que confesarle a ningún cura, a ningún padre. Usted y yo podemos entrar directamente con el Padre. You know, before in history, if you look at the history, if you ever wanted to even stand in the presence of a king,
You had to sometimes write a letter. You had to ask for permission to even just be there. And if you were not called to be there, guess what? You would have died. They would have taken your life away. But with our Father, we don't have to write letters. We don't have to ask a priest or someone here on earth. We can just come directly to His throne. And that is the position that we have in Christ. Esa es la posición que usted y yo tenemos. Alguien que camina en fe y obediencia tiene el derecho de entrar entre la presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Aquí en estos siguientes 2 versos sí me gustaría que agarre su Biblia y vamos a ir al libro de Hebreos. So that is our position in Christ. A person that walks in faith and obedience has the right to be able to go into His presence by the blood of Jesus Christ. In these next 2 verses, I do want you to grab your Bibles and I want you to go to the book of Hebrews. Hebreos 10:22. Hebrews 10:22. Wow. Aquí está la respuesta. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Corazón sincero, en fe, plenitud, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No quiere decir que ahora vaya a echarse baño cada vez que vaya a querer orar. No, es lavarse, dejarse lavar por el Espíritu Santo. Amén. Aquí está la respuesta. Y le dice, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Aquí está. Subraya en ese verso. Cada vez que usted venga en la presencia del Señor, que haya estas 4 cosas, ¿verdad? Corazón sincero, fe, purificado nuestros corazones, la mala conciencia. Porque sabe, si uno no tiene una buena conciencia, no va a tener esa libertad de orar, ¿verdad? And so Hebrews 10:22, it just gives us the answer clearly. How are we to approach? How are we supposed to draw near? It says with a true heart and full assurance of faith. So true heart, faith, having the heart sprinkled from an evil conscience. So have a clean conscience and our bodies washed with pure water, with the Holy Spirit. Ahora, ahí en el mismo libro de Hebreos, vayan al capítulo 4, versículo 16. Hebrews 4:16. Si alguien más lo quiere leer, Hebreos 4:16. Ok. En el día 22 vimos cómo acercarnos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? En este verso, otra vez, pero ahora es del corazón. ¿Con qué actitud debemos acercarnos? ¿Con miedo? ¿Con falta de fe? No, ¿verdad? Dice confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué, iglesia? Para hallar misericordia, para hallar oportuno socorro a aquel que lo necesita, ¿verdad? And in chapter 4, verse 16, it tells us to draw near boldly to the throne of grace so that we may obtain this grace and find this grace of help in a time of need. Aquellos que dan lugar en su corazón el valor a la sangre de Cristo pueden entrar confiadamente ante el trono, ¿verdad? And to those that give the right value, the correct value of the blood of Christ, they can draw near to the throne of grace boldly. And so we've talked about who can pray. We've talked about our position in Christ, but now I want us to talk about our authority in Christ. Así que hemos visto quién puede orar, hemos visto nuestra posición en Cristo, pero ahora quiero que veamos nuestra autoridad en Cristo. Nuestra posición en Cristo tiene que ver con nuestra identidad, cómo nos identificamos con el Señor y qué es lo que Él hizo por nosotros. Pero en la autoridad es algo que el Señor nos ha dado a cada uno de los hijos de Dios. And so now I want us to focus on the authority that God has given us through Christ. ¿Usted ha escuchado esta frase? Si Dios es soberano y puede hacer que cualquier cosa que Él quiera en este mundo, entonces ¿por qué no elimina toda la maldad del mundo? ¿Verdad? ¿O por qué simplemente debemos de orar? ¿Verdad? La gente hace esas preguntas. Y a veces también hacen esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que eso pase?
Pero hoy vamos a ver algo que quizás usted no lo había visto de esa manera, que la autoridad delegada a nosotros tiene que ver mucho con las cosas que pasan alrededor nuestro. Usted se imagina a un soldado que tiene una pistola, tiene la autoridad, tiene la licencia, la autoridad otorgada para cuando venga una persona mala, que estamos viendo tantas, y por cierto, sigamos orando por aquellas familias en contra de este espíritu de muerte, ¿verdad?, que está pasando en las escuelas. Pero imagínense que este policía ve a un chamaco, un señor ahí con una pistola, ¿verdad?, y está disparando a gente. Y este policía tiene el arma, tiene la autoridad para poder hacer algo, pero se queda con las manos cruzadas. Eso es lo mismo que el cristiano hace cuando no toma la autoridad en Cristo, viendo la amenaza, viendo la destrucción que Satanás está haciendo alrededor nuestro. Entonces, quiero que veamos la importancia de esa autoridad, porque cuando usted entienda la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús, usted jamás va a permitir que Satanás pisotee sobre usted. Al contrario, usted va a pisotear sobre serpientes y escorpiones y ningún daño del enemigo le podrá hacer nada a usted. And I want us to understand, church, the authority that has been delegated to us. I want you to think about me for a second. Imagine a policeman that has a weapon, right, and a gun, and he has the authority to use that gun to protect and serve. But let's say there was someone out there, he had a machine gun and he was just shooting everywhere. And this policeman, instead of using his gun, this authority that he has, he just stands back and crosses his arms and does nothing. Well, the Christian is in some way compared to this, because we as Christians, we have been given authority. And when we sit around with our arms crossed and we do not take this authority that God has given us, we are basically allowing the devil to do whatever he wants with the people around us, even in our families. And so I want us to understand the importance of the authority that God has given us. Ahora, regresemos hasta Adán y Eva. Mismo planeta, Dios los puso en el mismo planeta donde había echado del cielo a Lucifer y a sus ángeles. Es el mismo planeta, ¿ok? Donde todos sus demonios fueron lanzados. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice, quiero que ustedes señoreen sobre todo. Génesis 1:26. Dios Todopoderoso delegó su dominio ¿a quiénes? Al ser humano. So let's go all the way back from Genesis, Adam and Eve. God created Adam and Eve. He placed them in the same planet where Satan had been thrown down, Lucifer with all his demons, when they were taken out of heaven. But when God creates Adam and Eve, he tells them, I want you all to rule over everything. In Genesis 1:26, God Almighty, he delegated his dominion to whom? To humankind, to Adam and Eve. ¿Qué debía señorear? Significa poner bajo control, conquistar o esclavizar. Eso significa señorear. Mediten en eso por un segundo. To rule means to put under control, to conquer, or to enslave. I want you to chew on that for a little bit, that definition. ¿Y qué debía ser controlado? ¿Qué debía ser conquistado, esclavizado en esta tierra perfecta? Porque después de que Dios hacía cada día, Él dijo y vio Dios que era bueno, ¿verdad? ¿Qué tenía que ser controlado, conquistado? Era Satanás y sus demonios. Aún cuando Adán y Eva pecaron, Dios no les quita la autoridad. Cuando usted le da un regalo a alguien y esa persona no lo supo cuidar y lo deshace, no lo descuida, el que le regaló el regalo no va a ir y decir, dámelo, ya no lo supiste cuidar, ahora regrésamelo, ¿verdad? Yo lo voy a cuidar mejor. No, la persona que da el regalo ya no lo pide.
La humanidad lo que hizo en la caída de Adán y Eva, le entregó a Satanás la autoridad por 4,000 años, o sea, el tiempo del Antiguo Testamento. Y Satanás se volvió el Dios de este mundo. El Nuevo Testamento, la palabra le llama a Satanás el Dios de este mundo. Y Dios pudo haber recuperado esa autoridad, pero Dios no la tomó. ¿Por qué? Porque Él se la había delegado al hombre. Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos con esa autoridad? ¿La estamos usando? Porque Dios le ha delegado a cada uno de ustedes autoridad. ¿Y qué está haciendo usted con esa autoridad? A veces juzgamos a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero nosotros mismos caemos en el mismo lío. Le damos a Satanás lo que pertenece a nosotros. And even when Adam and Eve sinned, God did not remove that authority from them, because when you give a gift to someone and this person just doesn't take care of that gift, you wouldn't say, hey, give me that gift back. You know, you haven't taken care of it. I'm going to take care of it now. When God gave Adam and Eve this authority, God did not remove it from him, even when they lost the authority, because you know what happened at the fall? Humanity gave it to Satan for 4,000 years, the time of the Old Testament, and Satan became the god of this world. The New Testament calls Satan the god of this world. And God could have taken that authority back, but he didn't. He could have. Why not? Because he had given it to man to delegate, to administrate. And God has given each and one of us, you and me, authority. And what are we doing with that authority? Are we using it? El postrer Adán, cuando Jesús muere, cuando Jesús derrota a Satanás, Él recupera las llaves. Básicamente va a Satanás y le dice, dame esas llaves, ¿verdad? Ya no te pertenecen a ti, se las voy a dar a mi iglesia y al cuerpo del Señor. En Mateo 16, 19 nos dice que Jesús construyó la iglesia sobre Pedro y dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Jesús dijo, cualquier cosa que atáramos aquí en la tierra sería atado en el cielo. Y cualquier cosa que desatáramos aquí en la tierra sería desatado en el cielo. And at Jesus' death, Jesus conquered Satan. And what he does, Jesus just goes up to Satan and he takes those keys from his hands, that authority, and he gives it back to his church. And Jesus says in Matthew 9, 16, 19, that not even the gates of hell could prevail against the church. And Jesus says, whatever you bind here on earth will be bound in the heavens, and whatever you unbind in the earth will be unbound in the heavens. Marcos 13:34. Jesús dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. A cada uno dio autoridad. Y así nos compara el Señor. Jesús se va, regresa al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero ¿qué creen? Nos dejó a nosotros con esa autoridad de seguir velando, de seguir haciendo la obra que Él nos dejó hacer. And what does God says in Mark 13:34, it says it's like a man who leaves his house and he gives authority to his servants and each one his work. And even the gatekeeper, he called him to be vigilant. In the same way, Jesus left. He's seated at the right hand of the Father. Now he left us, his servants, with the authority to keep doing the work that he has commanded us to do. La autoridad en la tierra debe venir de aquellos que están en Cristo. The authority here on earth should come from those that are Christians, that are in Christ.
Pero ¿saben qué? Existe algo lo que se le llama el libre albedrío. Nosotros tenemos el derecho de escoger creer en Dios o no creer, amarlo o no amarlo, servirlo o no servirlo. Cuando alguien le pregunte cómo pudo Dios permitir una cosa tan terrible que sucediera, a veces Dios lo permite porque nosotros mismos lo permitimos. Y esto no para condenarnos, sino para que traiga libertad. La iniquidad, la maldad de este mundo ha incrementado, se ha multiplicado. Iglesia, la autoridad sigue perteneciendo a su iglesia. Jesús ya la recuperó por nosotros. Él murió también para darnos de regreso esa autoridad. Y Él nos ha dado las llaves de la autoridad. ¿Y saben lo único que Satanás y sus demonios pueden hacer? Es lo que la humanidad les permita. Lo que el cristiano, lo que usted le permita a Satanás hacer, eso es lo que va a hacer. El poder y la fe que usted le dé a Satanás es lo que él puede hacer. Y es tiempo de ser valientes en Jesucristo, aprender a orar, aprender a tomar dominio con nuestra autoridad restaurada. We have something that's called the free will. We choose to believe in God or not. We choose to love Him or not, to serve Him or not. And when someone asks you, how is it that God allowed for such a terrible thing to happen? You know, God allows it sometimes because we ourselves allow it. And it's not to condemn anyone or ourselves, but it's to bring freedom. You see, the evilness, the iniquity of this world has just multiplied and multiplied. Escuché a alguien que dijo que la razón por la cual hay muchas cosas que están pasando en la iglesia, en las escuelas, es porque han sacado a Dios de las escuelas. Las familias están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque en las mismas familias han sacado a Dios de sus casas. Pero si volviéramos a Dios no solamente como nación, sino como iglesia, volviéramos a Dios, las cosas serían diferentes. Y a veces cosas malas ya no estarían sucediendo porque la iglesia estaría sobre sus rodillas tomando la autoridad para interceder por el pueblo, por su comunidad, por su iglesia, las familias, los matrimonios. And it's time for us, church. The authority belongs to us. Jesus, He recovered it for us when He died, and He gave us the keys to the authority. And the only thing that Satan can do and his demons can do is what we allow them to do. Whatever power you give to demons and Satan is whatever power he has over you. And it's time to be courageous in Jesus Christ. We have to learn to pray and to take that authority with our authority restored. Y termino con esto. Siempre orar en el nombre de Jesús. Porque todo lo que tenemos es en Jesús, no es nuestra autoridad. Nosotros no pudimos haberlo hecho solos, no. Somos aceptos en Jesús, somos amados en Él, somos coherederos con Él y en Él todo lo que tenemos está en Jesús. Así que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. And the last thing that I want to finish with is in the name of Jesus. Whatever you ask to the Father in the name of Jesus. We are accepted in Jesus. We are loved in Jesus. We are co-heirs of Christ. Everything that we have is in Jesus. And so Jesus even said, whenever you ask whatever you want to my Father in my name, and I shall do it so that the Father may be glorified in the Son. You see, the Father and the Son are one. Whatever you ask the Father in Jesus' name, you're asking in one accord with the Father and Jesus and the Holy Spirit. And whatever you ask to the Father, you have to actually go through Jesus to get to the Father. So you're actually asking to the same person. But He tells us, ask to the Father in my name. Entonces cuando Jesús nos dice, ora al Padre en mi nombre, el Padre y el Hijo son uno. Y el Espíritu también. Entonces todo lo que tú pidas al Padre es porque tú crees que a través de Jesús vas a llegar al Padre y estamos en el Padre, ¿verdad? Y estamos en el Hijo y estamos en el Espíritu Santo.
Entonces, este es mi anhelo, iglesia, para nosotros que aprendamos a que sí, el pecado separa, el pecado separó, la autoridad fue entregada a Satanás, quien se convirtió en el gobernante de este mundo. Y sí, Jesús, lo más importante que vino a recuperar lo que Satanás había tomado, ¿verdad? Lo que la humanidad misma le había entregado a Satanás. Pero Jesús vino, y saben que lo más hermoso, Jesús pone al lado sus derechos como el Hijo, el Dios gobernante. ¿Y saben qué hace? Se convierte en alguien como usted y yo, el cual, siendo en forma de hombre, no escatimó ser igual a Dios, sino que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo y se humilló en obediencia a la muerte, y la muerte de cruz. Ese es nuestro Jesús. Él pudo haber enviado legiones de ángeles que destruyeran a todos los romanos, a todos los judíos, fariseos, religiosos, pero no lo hizo. Él se hizo humano como usted y yo para compadecerse de todos nuestros sufrimientos, todo lo que hemos sufrido en esta tierra, porque Él sabía que Él tenía que caminar en autoridad también, y la autoridad del Padre. Y lo mismo que Jesús hizo, ahora nosotros caminamos en esa autoridad que Jesús caminaba cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y si no lo caminamos de esa manera, básicamente estamos caminando en las pisadas de alguien más. And when Jesus, we know that sin separates. We know that our authority was taken from Satan. Humanity gave it to him. But Jesus came to do the most amazing thing on this earth. He came to recover their authority, and He has given it to us. And one of the most beautiful things as well is that Jesus, He lays aside His rights as fully God. You see, when Jesus... when he lays aside his rights and he becomes one of us, he becomes human so that he can share in our sufferings. Jesus could have sent thousands and thousands of angels to come and destroy the Pharisees and the Roman soldiers, but He didn't, because he knew that He had to walk in that authority of the Father. Jesus, being God, He didn't want to be the same as God. But in the form of a human, He became a servant, and He humbled Himself to obedience and obedience of death. Usted y yo somos un linaje escogido. Yo quiero que digamos y repitamos: soy linaje escogido. Soy sacerdote del Rey. Soy nación santa. Soy propiedad de Dios. Así es. Él nos dio su nombre y nos ha dado su autoridad. And church, wherever you're at, if you can say with me, just raise your hand and say, I am a chosen lineage. I am a servant of the King. I am a holy nation. I belong to the Lord. He has given me His name, and He has given me His authority.